Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga con Carlos Valer para realizarle una pequeña entrevista sobre el respecto del cine. La primera pregunta que nos gustaría poder realizarles con respecto a ¿cuál es su comentario al cine peruano? Al cine peruano en general, pues desde la primera película que se realizó y que la vi, que era una película realizada, cuyo personaje era interpretado nada más y nada menos que por un cómico que no me gusta, Tulio Loza, Nemesio, pasando por las películas de Lombardi, Muerte al Amanecer, basado en la condena a muerte de un supuesto asesino de un menor, y llegando hasta la última, que es Magallanes, que es una película basada ya sobre la violencia en Ayacucho. Veo que ha habido un gran avance. Primero, en la producción. Segundo, en el manejo del lenguaje cinematográfico. Los cineastas peruanos se han estado forjando a lo largo de el tiempo que te estoy hablando, son 60, casi 50 años, pero no con la velocidad que me hubiese gustado, con la velocidad que han tenido los argentinos, los venezolanos o los mexicanos. México, no olviden, ha producido González Iñárritu, que ha obtenido un par de Óscares, ¿no es cierto? Y otro mexicano que ha producido esta película que arrasó también con los Óscares últimamente, cuyo personaje principal es Leonardo DiCaprio, que representa a un cazador en Alaska, ¿no? El renacido. Ya. Pero aún eso, el cine peruano para mí sí ha avanzado. Ojo, me estaba olvidando, al nombrar a los directores, Chicho Durán, Francisco Lombardi, Huayhuaca, Armando Robles Godoy. Yo espero todavía más que el cine peruano de más. Y ahora, el cine peruano no solamente es pues el cine realizado con las máquinas en 35 milímetros en formato fotográfico. Felizmente la tecnología ha avanzado tanto, la tecnología de captación de imágenes como eh, captación, almacenamiento y reproducción, esa tecnología se ha desarrollado gracias a la electrónica. Ahora estamos en la etapa digital. Y al estar en la etapa digital también hemos entrado a un momento en el que los equipos de captación de imagen, almacenamiento y recuperación se han abaratado. Abordando más un poco, o entrando más un poco a lo nuestro, ¿qué comentario merece el cine ayacuchano? Pues en ese panorama de desarrollo de la expresión plástica, porque ojo, el cine está relacionado un poco con la pintura y con la foto, porque la fotografía está relacionada también con la pintura. El cine está relacionado con la fotografía y la fotografía con la pintura. El desarrollo de las artes plásticas va un poco aparejado también con el desarrollo del cine. La arte plástica, la pintura, es un tipo de arte que trata de reflejar la realidad. Pero desde que apareció la fotografía, ese reflejo ya no es necesariamente realista ni figurativista. Se embarcó por la rama de la pintura abstracta. El desarrollo del cine, si bien no ha ido por el lado abstracto, sí ha desarrollado la reproducción icónica de la realidad. ¿Qué es reproducción icónica de la realidad? Reproducción icónica es la reproducción de la realidad mediante signos que se parecen a la realidad. Una foto de un pan se parece a un pan, ¿cierto? En ese contexto, ya les había dicho de que la producción cinematográfica se había abaratado por el desarrollo tecnológico. Pues bien, ese abaratamiento de los equipos para producir hizo posible que el cine se realizara fuera de Lima. Fuera de Lima. Ese famoso cine regional. Y parte de esa producción regional, desde los años 69, 70 hacia adelante,
¿ya? Y creo que hasta ahora se han producido 120, 130 o 150 películas en formato digital. O no, también puede ser formato analógico, VHS, 3/4 de pulgada. De ese total de películas, un cercano 60% es producido aquí en Ayacucho. Y eso es una cosa interesante. Una de las primeras películas es justo lo que hablábamos, Lágrimas de Fuego de Melindo Eusebio. Ahora, las razones por las que se da ese fenómeno son varias. Solamente enumero una de ellas. Es que esta zona es una de las zonas más golpeadas por la violencia en el siglo XX. Y ha creado una generación de personas que han experimentado directa o indirectamente la violencia. Como es natural, tienen esa presión para expresar. El cine es una manera, una de tantas maneras de expresión de la realidad socioeconómica que se vivió entonces. Entre estas preguntas nace también la cuestión de ¿a qué le podemos llamar cine independiente aquí en Ayacucho? ¿Cómo surge y cómo se da su desarrollo? Primero, yo creo que está muy correcta de usar el término cine independiente ayacuchano por dos razones. Uno, es independiente del centro cultural y político que siempre ha sido Lima, ¿no es cierto? Pero de 2 décadas o 3 décadas, desde el gobierno de Velasco Alvarado, eso ha ido cambiando poco, ¿no? Ha ido apareciendo otros centros económicos, otros centros de poder. El poder simbólico, es el otro poder, es el poder que es ejercido por aquellas personas que usan símbolos. El poder simbólico también ha salido de Lima. Está en Cusco, está en Arequipa y otro lugar es precisamente Ayacucho. En ese sentido, sí, el cine que se hace en Ayacucho es independiente, porque se realiza fuera de los círculos financieros y culturales que están en Lima. Y desde sus temas también, sus temáticas, aunque son temáticas un poco melodramáticas, por ejemplo, ¿no? La violencia, ¿no? Y en la violencia los personajes son arquetípicos, ¿no? Y en lo que respecta a los símbolos en el cine ayacuchano, ¿qué nos podría comentar? Bueno, no veo mucho trabajo de símbolo, solo han tomado personajes del ideario popular, como por ejemplo personajes fantásticos como el Jarjacha. El Jarjacha, como saben, es un personaje mítico. Al decir mítico, quiere decir que no tiene existencia real, que existe porque ha roto una norma social, que es la de ¿qué norma social rompen? Esta norma social que hay en toda comunidad, desde la comunidad primitiva hasta las comunidades avanzadas. La prohibición del contacto sexual entre familiares. Entonces han tomado ese ejemplo, pero sin desarrollarlo mucho, ¿no? Sin engarzarlo en la realidad social, económica. Es un personaje muy plano. O sea, a ese nivel falta la construcción de personaje. Cuando hablamos con referencia a la rentabilidad del cine ayacuchano, ¿qué tan rentable es hacer cine aquí en Ayacucho? Parece que sí, algunos productores. Sí, ustedes ven las colas que se hacen para ver algunas películas. Ahora, ¿y por qué la gente va a ver esa película que tiene esos defectos? Porque siempre la gente va a ver aquello que mínimamente lo muestre. Si ve en un cuadro, una foto, una producción audiovisual, escenas y personajes que puede identificar rápidamente, no se hace preguntas sobre la composición del cuadro, si está bien encuadrado o no, si hay equilibrio dinámico, ¿no? O sea, no, sino simplemente ve una cosa familiar. Entonces, en esta primera etapa, el espectador todavía no es muy
crítico. Basta reconocerse, se reconoce en la escena con algunos elementos y basta eso. Los precios de producción son bastante baratos acá en Ayacucho, pero también por otra razón, porque las tareas de la producción aquí en Ayacucho, en la mayoría del cine independiente peruano, son realizados por una sola persona es el productor, el guionista, el fotógrafo, el cameraman, el sonidista, el editor, el que hace postproducción y el que vende. ¿Se imaginan? Todas esas tareas son ejecutadas por grupos de personas en las grandes producciones. Acá no. Una gran diferencia. Sí, pero se tiene que llegar, desgraciadamente, si quieren competir, van a tener que también disociar cada una de las etapas de la producción, aumentar los costos, para ser competitivos ya no en el mercado nacional, sino hay que pensar en el mercado internacional. Nosotros nos construimos en relación, en contacto con el otro. No podemos abstraernos de nuestra relación con el otro. Y en la imagen audiovisual también a veces reemplaza eso. Nos vemos ahí. Ya, ese soy yo. No, ese era yo. ¿Se dan cuenta? Sí. Luego eso va a ser ya una actitud más madura. Pero estamos en eso. No hay que pedirle mucho al cine ayacuchano. Está en proceso de construcción. Joven, yo le auguro que también más adelante nos va a dar alguna obra así que nos represente más fielmente y en todos los niveles, ¿no? Falta la mirada ayacuchana, porque también falta la mirada peruana. No sabemos qué es ser peruano. ¿Se dan cuenta? A la vez es una ventaja y una dificultad. ¿Saben por qué es una ventaja no saber qué miércoles somos? ¿Saben dónde es ventaja? Que como no sabemos qué somos, podemos aceptar otras identidades. Y hasta aquí, Carlos, al final, muchísimas gracias. En realidad el tiempo se ha pasado volando, en realidad ha sido una experiencia muy bonita y yo supongo que María de Sánchez también opina lo mismo. Claro, a mí también me encantó. Sí, es una expresión también de doble vía. Yo también he estado muy contento de hablar con ustedes de temas que me gustan. Muchísimas gracias. También agradecer a todos los que nos están viendo y hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias.